El galgo no parpadeaba. Su mirada era una línea tensa, clavada directamente en el niño sentado en el sofá. Ni siquiera giró la cabeza cuando la puerta se abrió de golpe y los oficiales entraron. Solo respiraba rápido, costillas marcadas subiendo y bajando, como si todo su cuerpo estuviera atrapado en ese único punto, los ojos del niño. El zumbido lejano de una motocicleta se mezclaba con los ladridos de otros perros en la calle. Afuera, la periferia seguía su ritmo. Motores viejos, música distorsionada, gritos de niños jugando a la pelota en el callejón. Dentro de esa casa pequeña, sin embargo, el silencio era casi sofocante. La madre apretaba el brazo de su hijo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Estaba sentada en la orilla del sofá, el cuerpo adelantado, como si en cualquier momento fuera a ponerse de pie y salir corriendo. Sus ojos iban del galgo al oficial Ramírez, desesperados. «Se lo dije», murmuró ella con la voz quebrada. Ese perro no es normal. No deja de mirarlo». El niño, Mateo, tenía los hombros hundidos y las manos recogidas sobre las rodillas. No decía nada. No apartaba la mirada del suelo. Solo se movía cuando el galgo daba un paso, un leve sobresalto en la respiración, casi imperceptible, como si su cuerpo reconociera un peligro que su boca no sabía nombrar. El galgo estaba a 3 metros de ellos. Las patas largas parecían demasiado delgadas para sostenerlo. Tenía el pelaje manchado, con zonas donde la piel asomaba desnuda. Sus orejas estaban hacia atrás, tensas, y aún así no gruñía. No mostraba los dientes, solo miraba al niño. Un hilo de baba le caía por un lado de la boca, producto del miedo o de la ansiedad. El oficial Ramírez dio un paso al frente. Su chaleco rozó la mesa baja del salón y movió una taza vacía que tintineó con un sonido agudo. Herrera, detrás, echó un vistazo rápido al reducido espacio. Paredes descascaradas, una televisión antigua encendida sin volumen, una cortina fina separando la sala del resto de la casa. Olor a humedad, detergente barato y algo agrio, más denso, que no supo identificar de inmediato. «Señora, tranquilícese, por favor», dijo Ramírez bajando un poco el tono. «El perro está sujeto. No se va a lanzar. No estaba sujeto. No con correa». Pero entre él y la familia se interponían 2 adultos uniformados y una mesa cargada de trastos. De todos modos, el galgo ni siquiera parecía interesado en avanzar. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido para él, salvo el cuerpo pequeño de ese niño. «Es que no entiende», insistió la madre, la respiración agitada. «Desde que lo trajeron, no deja de mirarlo. A mí casi ni me mira. Solo a él. Toda la noche así. Toda. Yo no dormí. Me despierto y el perro está ahí, parado, mirándolo en la cama». Los dedos del niño se apretaron aún más, alrededor de sus propias manos. Las uñas se hundieron en la piel pálida. Mateo siguió sin levantar la vista, pero sus labios se movieron un segundo, como si quisiera decir algo y se tragara las palabras. Herrera lo notó. Entre todo el caos silencioso de esa sala, ese gesto minúsculo brilló como una alarma. Se agachó un poco para colocarse a su altura, manteniendo siempre al galgo en su campo de visión. «Mateo», dijo en voz baja, «¿te da miedo el perro?» El niño tardó en reaccionar. Su garganta se movió. Por un instante, sus ojos se elevaron apenas, chocando con los del galgo. El animal dio un paso, solo uno, como atraído por ese mínimo movimiento. Las uñas sonaron contra el piso de cerámica, un clic seco que hizo que la madre soltara un pequeño grito. «¡Aléjenlo!». La mujer se levantó a medias, arrastrando al niño hacia sí. «No lo quiero aquí. Está obsesionado con mi hijo».
El galgo se detuvo en seco, clavado en el lugar. Su pecho subía y bajaba con violencia, como si la simple idea de acercarse hubiera desencadenado una oleada de recuerdos. Sus ojos, enormes y ámbar, se llenaron de algo que no era agresividad. Era otra cosa, una mezcla imposible de urgencia, angustia y una especie de decisión silenciosa. En la esquina, un viejo ventilador de pie giraba lento, empujando el aire caliente y el olor de sudor, desinfectante y perro mojado. El motor producía un zumbido constante que parecía sostener la tensión en el ambiente, como una cuerda tirante a punto de romperse. Por lo que entiendo, continuó Ramírez, sin apartar la vista del animal, los vecinos llamaron porque escucharon gritos anoche. La madre asintió de inmediato, como si agradeciera que alguien recordara que no era solo cosa suya. Gritaba, sí, dijo. Aullaba, como si lo estuvieran matando, y no paraba de caminar alrededor de la cama de mi hijo, dando vueltas, mirándolo todo el tiempo. Ramírez miró al perro con más atención. Había visto decenas de animales maltratados. Sabía identificar el miedo, la defensa, la rabia. Aquello, sin embargo, era distinto. El galgo estaba rígido, sí, pero no buscaba la salida, no buscaba una esquina, buscaba al niño, o tal vez intentaba advertirle de algo. La idea cruzó su mente como un destello, pero la descartó rápido. Era un perro traumatizado, se dijo, poco previsible, nada más. Mire, oficial, la madre ahora hablaba más alto, como si quisiera que toda la calle la escuchara. Yo acepté tenerlo aquí porque me dijeron que era temporal, que era por una buena causa. Pero no voy a arriesgar a mi hijo. Si ese animal es peligroso, prefiero que se lo lleven. O... Tragó saliva, sabiendo que sus palabras cruzaban una línea. O que lo duerman. No quiero problemas. La palabra quedó colgando en el aire. Duerman, como un cuchillo lento, amenazante. Herrera sintió un leve nudo en el estómago. Miró al perro de nuevo. Temblaba. No de furia, sino de algo mucho más profundo. Huesos marcados, patas firmes, pero el cuerpo entero vibrando con un miedo antiguo. No hemos dicho nada de eso, respondió Herrera, con calma contenida. Primero tenemos que entender qué está pasando aquí. ¿Por qué el perro se comporta así? El galgo ladeó la cabeza, como si hubiera entendido la palabra ¿por qué? Sus orejas se movieron apenas. Dio otro paso, lentísimo, con cautela extrema. No hacia la madre, no hacia la puerta, solo un poco más cerca de Mateo. Sus ojos no se despegaron del rostro del niño ni un segundo. El niño respiró hondo. Un sonido leve, casi un sollozo. Sus dedos se relajaron un instante, como si el cuerpo se cansara de estar tan rígido. La mirada de Mateo ascendió unos centímetros más. Ahora veía los hombros angulosos del galgo, su pecho que palpitaba, las cicatrices oscuras que cruzaban el lomo. Él, susurró, pero la voz se le quebró enseguida. Ramírez giró la cabeza hacia él. ¿Qué dijiste, Mateo? El niño apretó los labios, cerrando el candado invisible que llevaba meses, tal vez años, sosteniendo. Se encogió un poco, refugiándose en el costado de su madre. El galgo, al verlo retroceder, bajó la cabeza, casi hasta el suelo, sin dejar de mirarlo. Un gemido ahogado escapó de su garganta, un sonido ronco, corto, lleno de algo que parecía un recuerdo de dolor. De afuera llegó el murmullo de dos vecinas que hablaban junto a la reja. Curiosas, asomaban el cuerpo para intentar ver algo del interior. La noticia de la presencia de la policía ya corría por la calle. Otra vez en esa casa, susurraban. Primero el perro, ahora quién sabe qué. Herrera se enderezó
y lanzó una mirada rápida hacia la ventana. La cortina barata dejaba pasar rayos de luz sucia que caían sobre el piso manchado, polvo en suspensión, calor pegado a la piel. Él se pasó una mano por la frente, retirando el sudor, y tomó una decisión. «Señora», dijo, girándose de nuevo hacia la madre, «necesito que me cuente exactamente desde cuándo el perro actúa así. Desde el principio». La mujer se estremeció. Miró al galgo, luego a Mateo, luego a los oficiales. Era como si estuviera atrapada entre 3 miradas distintas, cada una exigiendo una respuesta. Se humedeció los labios, nerviosa. «Desde que llegó», dijo por fin. «Desde el primer segundo que cruzó esa puerta. Fue verlo y...» Se interrumpió al recordar. «Fue directo a mi hijo, como si lo conociera de antes, como si lo hubiera estado buscando». La frase quedó flotando. Como si lo hubiera estado buscando. Herrera y Ramírez intercambiaron una mirada breve, cargada de interrogantes que ninguno verbalizó todavía. El galgo, mientras tanto, se había quedado casi inmóvil. Solo sus ojos se movían, de los pies del niño a sus manos, a su rostro bajo. Olfateaba el aire de forma leve, mínima, como si algo alrededor de Mateo le resultara insoportablemente familiar. Cada vez que el niño se tensaba, el perro tensaba también los músculos, como si respiraran el mismo miedo. «Los vecinos dicen que el perro estaba muy mal cuando ustedes lo trajeron», dijo Ramírez, en tono neutro, intentando recabar más datos. «Que venía de algo feo». La madre lo miró con fastidio contenido. «A mí eso no me importa», respondió. «Yo también tengo mis problemas. A mí me dijeron que era bueno para el niño tener compañía, que un animal le haría bien. Pero esto no es normal. Él no habla, ¿sabe?» Acarició la cabeza de Mateo con una ternura brusca, casi nerviosa. «No habla con nadie. Y ahora tiene a este perro todo el tiempo encima, mirándolo así. Yo no puedo con eso». Silencio. Solo el ventilador, el zumbido de la calle, la respiración agitada del galgo. Ramírez dejó que las palabras calaran un segundo. Luego miró de nuevo al animal, como si intentara leer un mensaje escondido en esos ojos ámbar. Desde que había entrado en la casa, algo le había incomodado. No solo el olor, no solo la tensión. Había un detalle allí, en ese triángulo invisible entre el perro, el niño y la madre, que no terminaba de encajar. Pero todavía no sabía nombrarlo. Se cruzó de brazos, el chaleco crujió, y habló más para sí mismo que para los demás. «Un galgo maltratado», murmuró, «recién rescatado, y lo único que hace es mirar a un niño». Sus palabras flotaron en el aire, dando forma a la pregunta que todos evitaban. ¿Por qué? El narrador podría haber dicho que era simple azar, que el miedo del perro había elegido, al azar, un punto fijo donde clavarse. Pero en esa sala cargada de calor y secretos, con un niño silencioso y un galgo en estado de alerta, nada parecía casual. Mientras los oficiales intentaban ordenar las quejas de los vecinos, las noches de aullidos y el comportamiento obsesivo del animal, ninguno de ellos sabía todavía que el origen de todo estaba fuera de esa casa. En un pasado muy reciente, marcado en la piel del galgo y en el silencio de Mateo. Lo que ninguno entendía aún era que esa mirada fija no era una amenaza, era un aviso. Solo faltaba un detalle, mínimo, casi invisible, para que los oficiales empezaran a ver lo que el perro llevaba días intentando decirles. El olor a humo y aceite viejo quedó atrás del patio donde encontraron al galgo. Ramírez recuerda la respiración entrecortada del perro cuando lo tocó por primera vez. Estaba tan flaco
que las costillas marcaban sombras sobre su piel. Había heridas en las patas, marcas de cadenas en el cuello. El animal se encogía ante cualquier movimiento humano. Herrera se agachó con las palmas abiertas, hablando con voz baja y medida. Los vecinos murmuraban sobre carreras clandestinas y apuestas a medianoche. En una casilla oscura encontraron jaulas improvisadas y restos de lo que parecía ser una vida reducida a velocidad y dolor. El dueño, un hombre que había sido respetado y temido en el barrio, se esfumó cuando vio a los oficiales. Cruzó la calle con la mirada rígida y ya no volvió. Los oficiales no encontraron a nadie para explicar las marcas. Solo el silencio de acuerdos rotos y la evidencia en la piel del animal. Tomaron fotografías, levantaron acta. Decidieron que el galgo no podía volver a ese lugar. El refugio oficial estaba saturado. No había camas disponibles para un perro con tanto trauma. Ramírez pensó en su hermana y en la casa donde vivía su sobrino. Hizo la llamada en voz baja, pidiendo un favor que no dejaba espacio a explicaciones. Alma accedió a regañadientes. Ella no tenía tiempo ni recursos, pero una vieja deuda moral la empujó a aceptar. El traslado fue nocturno. El galgo viajó en la parte trasera de la patrulla, mirando por la ventana con ojos que brillaban como vidrio partido. Se mantenía erguido, pero temblando por dentro. Llegaron a una casa sencilla, con paredes que guardaban voces de gente que lucha cada día. Mateo abrió la puerta con lentitud. El niño era una figura pequeña contra el marco, con la camiseta del colegio aún limpia y la mirada cansada. No habló. Alma introdujo al animal con manos que temblaban por más de miedo que por frío. El galgo olfateó la habitación con cuidado, como si leyera un mapa secreto. Sus patas rozaron la alfombra. Sus orejas se alzaron en cuanto detectaron la presencia del niño. Hubo un segundo de tensión, tan delicado que el latido de un insecto habría roto la escena. Entonces el perro fijó sus ojos en Mateo. No fue curiosidad. Fue una especie de reconocimiento urgente. Sus pupilas se dilataron, el cuerpo se tensó, pero no hubo avance agresivo. El galgo respiró corto, acercó el hocico sin tocar, y luego se sentó en silencio, manteniendo la mirada. Alma sintió un escalofrío recorrer la espalda. Ramírez cruzó la sala con pasos medidos. Herrera se quedó junto a la ventana, observando la calle como si esperara la reaparición del dueño ausente. Ninguno de los dos supo todavía qué veía el perro en los ojos del niño. Solo sintieron, como todos, que había algo más que miedo allí, algo que pedía, sin palabras, ser escuchado. El animal no parpadeó. Su mirada continuó clavada en Mateo, como si midiera cada pulso, cada respiración mínima. En ese instante, las paredes de la casa parecieron estrecharse. Las voces externas se apagaron, y el silencio cara a cara entre un niño y un superviviente se volvió la única verdad que quedaba por descifrar. Mateo respiró apenas, como midiendo el aire antes de hablar. Tenía 9 años y una calma que dolía en la casa. Sus ojos estaban hundidos por las noches sin dormir. Sus manos eran pequeñas y frías por el temblor de la fiebre que a veces lo tomaba. Alma lo miró con la boca apretada. Ella había aprendido a ocultar el miedo en el gesto. El teléfono sonó varias veces mientras intentaba fingir normalidad. Pagos, trabajo, la voz de un padre ausente que no regresaba. La casa olía a sopa fría y a jabón viejo. Los paneles de la ventana dejaban entrar una luz pálida y constante. Mateo apoyó la frente contra el marco y el silencio llenó sus oídos. No dijo nada cuando el galgo entró. Sus labios tampoco se movieron.
Su curiosidad fue un hilo sutil que tiró de sus párpados. El perro mantuvo la mirada sin parpadear. Alma sintió una inquietud que no supo nombrar. Había noches en que el cuerpo de Mateo se apagaba sin aviso. Se desmayaba en la escuela o en el parque y lo atribuían al estrés. Los médicos decían que era ansiedad o que simplemente era niño. Alma no tenía tiempo para tantas consultas. El dinero siempre faltaba para otra prueba. Sus manos mostraban la fatiga de jornadas partidas. Había una cicatriz reciente en la sien de Mateo. Alma la señalaba con indiferencia nerviosa, como si fuera culpa del destino. A veces, el niño despertaba desnortado, con la respiración entrecortada. Lo abrazaba sin poder prometer respuestas. El galgo olfateó las manos de Mateo con cuidado. Sus costillas se marcaban debajo del pelo fino. Olía a algo antiguo y a miedo retenido. El niño dejó que el perro lo oliera, sin mover la cabeza. El contacto fue breve y sagrado. Alma observó desde la cocina, un trapo en la mano que no secaba nada. Pensó en devolver el animal. Fue un favor a los oficiales, una obligación social. No tenía espacio en su vida para otro peso. Sin embargo, algo en la quietud del galgo la detuvo. La casa pareció contener la respiración. El perro se sentó en el borde de la alfombra, alineando su cuerpo con la puerta del cuarto de Mateo. Cada vez que el niño cambiaba de postura, el galgo recalibraba su mirada. No se acercó a los adultos ni buscó comida. Rehusó la lata que le ofrecieron con manos temblorosas. Solo olfateó el aire en torno a la cama de Mateo. Herrera habló en voz baja, midiendo la tensión. Ramírez buscó culpables en los gestos del perro. El vecindario y su rumor comenzaron a colarse por la rendija de la puerta. Alma recibió mensajes con consejos y amenazas disfrazadas de ayuda. Algunos vecinos dijeron que era imprudente mantener al galgo. Otros murmuraron que animales así podían ser peligrosos. Alma apretó los puños hasta que le dolieron las manos. Mateo deslizó un pie fuera de la cama y tocó con la punta la pata del perro. No habló, solo permitió una cercanía mínima, como si el contacto fuera un juramento. El galgo inclinó la cabeza, midiendo algo que Alma no alcanzaba a ver. Era una atención que no buscaba beneficio. Era vigilancia con intención protectora. Nadie en la sala comprendió la carga de esa mirada. El aire se llenó de promesas sin voz. Si algo iba a cambiar, lo haría despacio y por la observación del animal. Alma finalmente cruzó la habitación y se sentó a 1 metro del niño. Sus hombros temblaron cuando exhaló. Ramírez cerró la puerta con delicadeza para evitar el ruido. Quedaron solo ellos y la tensión que el perro sostenía sin moverse. La noche estaba lista para revelar su primer indicio. Nadie imaginaba aún que la fijación no era obsesión, sino aviso urgente. El perro no dejó de mirar a Mateo al amanecer siguiente, como si la luz fuera una señal que activaba su vigilancia. Caminó detrás del niño por el pasillo, tan pegado que sus costillas rozaban la madera gastada. Mateo avanzó lento, con las manos en los bolsillos y la mirada en el suelo. El galgo se detuvo cuando él se detuvo. Respiró hondo y apoyó la cabeza en la rodilla de Mateo. Fue un contacto breve y ritual. Alma los observó desde la cocina, con la taza temblando entre los dedos. La respiración de ella sonó baja, casi un ruido eléctrico. Por la ventana entró el rumor del vecindario. Un televisor hablaba de tareas menores. Nadie mencionó la forma en que el perro olfateaba ciertos rincones del cuarto del niño. Olfateó la esquina junto a la cama durante minutos. Lamió el borde de la cortina y luego volvió a la puerta.
Rechazó la comida sólida que le ofrecieron en el comedor. Olfateó el plato, dio media vuelta y se acostó en el umbral de la habitación de Mateo. Allí permaneció, con los ojos abiertos como faros en la noche. Cuando alguien se acercaba con pasos apresurados, emitía un gruñido bajo y prolongado. No era un gruñido de ataque. Tenía la cadencia de alguien que advierte, que establece un límite claro. Ramírez lo anotó en su libreta con la mano firme. Herrera miró al perro y luego a Mateo. Sus cejas fruncieron una línea de interrogación. Durante la visita de seguimiento, Herrera se arrodilló a poca distancia del niño. Habló en voz baja con Mateo, intentando una conversación que parecía imposible. El galgo no apartó la vista del niño. Ni siquiera movió la cola para saludar a Herrera. Ramírez sacó fotos de la cámara y pidió más datos de la historia clínica de Mateo. Alma contó episodios anteriores con detalles torpes, porque hablar de la fragilidad del hijo le hacía daño en la lengua. Dijo que Mateo a veces despertaba sudando, que había desmayos leves que nunca se analizaron. Su voz se rompió en un punto y las palabras quedaron en silencio. Herrera anotó cada palabra y las pronunció con cautela. La observación de los oficiales se volvió un examen público. El vecino, señor Vega, apareció en el umbral con una gabardina demasiado limpia para el barrio. Sonrió como quien muestra una tarjeta de cortesía. Sus ojos, sin embargo, se clavaron con dureza sobre el galgo. «Siempre supe que ese perro era inestable», dijo con voz de vecino preocupado. Sus palabras añadieron un peso a la atmósfera. Otros vecinos asomaron la cabeza. Los comentarios crecieron como una coraza de voces. Alma escuchó el murmullo y tragó su miedo con más fuerza. Exigió a los oficiales que hicieran algo antes que ocurriera una tragedia. Dijo la palabra con los labios blancos. Señaló las veces en que el perro bloqueó el paso del niño y arrancó un juguete de sus manos. Contó que el animal había ladrado con intensidad cuando un adulto desconocido pasó la noche en la casa junto a ellos. Ramírez frunció el ceño y habló de protocolos, de informes, de evaluaciones conductuales obligatorias. Herrera miró a Mateo otra vez y su duda se hizo visible en la postura. Explicó que la ley permitía retirar a un animal considerado peligroso. Nadie preguntó por qué el perro actuaba así. Nadie pensó en la posibilidad de que sus acciones fueran una forma de proteger. Las conversaciones se volvieron decisiones a medias. La amenaza de sacrificio quedó flotando en el aire como una niebla. Esa noche el galgo durmió junto a la puerta del cuarto. Alma cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Se quedó en el borde del pasillo, escuchando el ritmo de dos respiraciones, la de su hijo y la del perro. El silencio entre ellas era denso y punzante. Afuera, una luz de farola trazó sombras largas sobre la pared. Los oficiales se marcharon con promesas de seguimiento. Las promesas sonaron vacías en la cocina. Alma se cruzó de brazos, con las uñas clavadas en la palma. Mateo se durmió finalmente, entregado a ese sueño que parecía frágil. El galgo se incorporó y olfateó la rendija de la puerta. Permaneció inmóvil durante un rato más. Luego apoyó el hocico sobre el piso y cerró los ojos, pero sin relajarse por completo. En su pecho se percibía un latido vigilante, un ritmo que no se dejaba engañar por la calma aparente. El pueblo habló durante 2 días de la posibilidad de que el animal fuera peligroso. Las redes añadieron relatos y rumores. El señor Vega insistió en reforzar la queja. Alma volvió a pedir intervención y exigió que la situación no se prolongara. Herrera prometió mayor vigilancia y manifestó la posibilidad de medidas más drásticas
si se registraba otro incidente. Nadie aún había interpretado correctamente la señal que el perro repetía como un llamado de alerta. La tensión creció hasta que todos, literalmente, empezaron a medir distancias entre los cuerpos de Mateo y el galgo. Nadie se atrevía a pasar por la puerta del cuarto sin una razón convincente. El animal, por su parte, siguió sin moverse de su puesto. Observaba, olfateaba y custodiaba. Su mirada parecía mantener vigilias que los adultos no comprendían. Esa vigilancia se convertiría pronto en evidencia, cuando un detalle mínimo cambiara para siempre la percepción de todos. La sala olía a café frío y preocupación acumulada. Alma hablaba con la voz tensa que causa el miedo. Ramírez apoyó las manos sobre la mesa con firmeza controlada. Herrera cruzó los brazos, observando al galgo en el umbral. El perro permanecía sentado, hocico manchado, mirada fija en el niño. Alma relató la primera vez que el galgo bloqueó la puerta. Describió cómo Mateo se quedó quieto, sin fuerza para empujar. Dijo que el perro ladró con una intensidad que heló la casa. Recordó cuando el galgo arrancó un juguete de las manos del niño. El juguete cayó. Los ojos del niño se llenaron de sorpresa asustada. Alma habló de un día en que el perro se interpuso en el pasillo. Contó cómo empujó el cuerpo del niño con el suyo, firme, como si lo detuviera. Narró un episodio en que el galgo abofeteó el aire cerca del rostro de Mateo. Los vecinos escucharon los ladridos y hablaron sin entender la causa. El señor Vega se inclinó hacia adelante, la voz afilada como una navaja. Dijo que los ladridos eran agresivos y que el barrio estaba en riesgo. Su mirada buscaba asentimiento en los rostros cansados de los oficiales. Ramírez pidió calma y sacó un cuaderno con los protocolos. Habló de normas claras para perros que conviven con menores. Propuso declarar al galgo no apto para la convivencia infantil. Herrera miró al animal y notó que nunca había herido realmente al niño. Sus manos temblaron apenas cuando recordó las lamidas que tranquilizaban a Mateo. Dudó públicamente y la sala se llenó de un silencio pesado. Nadie preguntó por qué el perro actuaba así. Solo exigieron silencio. Alma respiró entrecortada. Su voz quebró en una frase sin terminar. Ramírez insistió en que las quejas del vecino pesaban en la balanza. Señaló precedentes y citó la protección colectiva sobre la individual. Herrera pidió tiempo para observar más, buscando una razón humana al instinto canino. El señor Vega repitió sus temores y añadió rumores de otros incidentes. La tensión subió como una marea que empuja cuerpos hacia decisiones rápidas. Ramírez cerró el cuaderno con un golpe que resonó seco. Dijo que ante cualquier nuevo suceso, la respuesta sería inmediata y definitiva. Explicó que la remoción del galgo sería la medida provisional necesaria. Añadió que si se confirmaba peligro inminente, el sacrificio podía ser considerado. El silencio cayó en la habitación como una sábana fría que no deja respirar. El perro quieto siguió mirando a Mateo con esa insistencia que nadie comprendía. Herrera se acercó lentamente al animal y dejó que el galgo oliera su mano. Notó la respiración rasposa, el cuerpo rígido y algo parecido a alarma contenida. Alma asintió con lágrimas que no había permitido caer antes. Las palabras finales de Ramírez se clavaron en la pared y en la carne. Si hay un incidente más, dijo, retiraremos al animal y se decidirá su destino. Nadie pidió perdón por no haber preguntado antes. Nadie escuchó aún la razón que el galgo intentaba mostrar. Afuera, el barrio continuó con su ruido indiferente. Dentro,
una decisión temporal se sembró como una semilla de amenaza sobre el animal. Nadie imaginaba que esa amenaza pronto empujaría a la familia a una elección imposible. La mirada del galgo siguió a Mateo, firme como una advertencia contenida. La inquietud se transformó en una vigilancia silenciosa dentro de la casa. Mateo dormía con la frente fría y el aliento corto. Alma notó que sus manos temblaban más de lo habitual. Los pasos del galgo eran suaves sobre el suelo de madera. Siempre que Mateo empezaba a palidecer, el perro se acercaba con urgencia. Lamía la mano del niño con delicadeza animal y luego miraba hacia un rincón. Ese rincón tenía un vaso pequeño sobre la mesita de noche. El vaso llevaba una película aceitosa en su superficie y olía ligeramente a químico. El galgo se tumbaba junto al vaso y gruñía bajo, apenas perceptible. En otras ocasiones, el perro empujaba con el hocico un juguete hacia el mismo vaso. Después de cada acercamiento de perro, pasaban horas hasta el próximo ataque de mareo. Mateo se quejaba de náuseas, caía en un sueño pesado y despertaba desorientado. Alma pensó en virus, en estrés, en las noches sin dormir. La idea del envenenamiento fue una sombra tácita en su mente. Ella evitaba pronunciarla en voz alta. Los vecinos murmuraban, ampliando el peligro hacia el animal. Ramírez repitió que el protocolo debía seguirse en cualquier incidente. Herrera miraba de reojo y no encontraba tranquilidad en las reglas. Mientras tanto, la condición de Mateo empeoraba sin mostrar huellas claras. La madre lo cubría con una manta y apretaba la mandíbula con fuerza. A veces hacía una visita lenta a la cocina para respirar. El galgo la seguía con ojos como linternas atentos. Una noche, Alma despertó al notar que Mateo respiraba con dificultad. Se inclinó hacia él y su respiración era corta y rápida. Llamó a su esposo con voz en la que había miedo y calma rota. No hubo visitas médicas inmediatas, solo dudas y aplazamientos. Alma convenció a su marido de que fuera necesario esperar. Temía que llevar al niño al hospital implicara preguntas que no quería enfrentar. Recordaba la última reunión, la mirada cargada sobre el perro. Cada minuto sumaba culpa y temor en su estómago. Al amanecer, Mateo se movía con lentitud monumental. Sus ojos buscaban algo y luego volvían a cerrarse. El galgo se mantenía en guardia, marcando con el hocico los mismos lugares. Cuando Mateo se incorporaba, el perro ladraba a un punto en la pared. Rodeaba un frasco de pastillas viejo, medio tapado por una caja de cartón. Alma lo vio por primera vez, como si un velo se descorriera. Sintió un vértigo frío al recordar el olor del vaso de la noche anterior. El perro, como si supiera, frotó su cabeza contra la mejilla del niño. En ese gesto hubo súplica, hubo aviso, y hubo una fuerza que obligó a Alma a actuar. No resistió más. Tomó el frasco y llamó temblando a su vecina para pedir ayuda inmediata. Tenía que decidir entre proteger al niño o callar por miedo al linchamiento social. Afuera, el vecindario despertaba con murmullos y miradas. El galgo continuó fijando su mirada en Mateo, implacable y claro en su advertencia. Alma respiró hondo y supo que debía actuar ya. Su mano temblaba cuando marcó el número de los oficiales. Colocó al galgo contra la pared del pasillo, controlando la rabia y la culpa. Mateo jugaba en su cuarto con un camión de plástico. La luz que entraba por la ventana bañaba el polvo en motas doradas. El galgo no se movía de la puerta. Olfateaba el aire con una tensión que rompía el silencio. Cada vez que Mateo se inclinaba, el perro seguía la misma dirección con la mirada. Alma miró la habitación como si buscara otra explicación.
No encontró ninguna. Respiró más rápido. El teléfono sonó en su mano y sus dedos apretaron sin querer. Decidió que los oficiales vendrían a llevárselo de inmediato. Quería proteger a todos. Quería evitar el escándalo. El galgo jadeaba bajo el calor de la tarde. De pronto, olfateó con más violencia. Sus orejas se alzaron como antenas. Caminó lento hacia la cama, sin apartar los ojos del niño. Alma se acercó también, con pasos cortos y urgentes. Notó un olor punzante, metálico y agrio, apenas perceptible. Mateo tomó un vaso y lo llevó a la boca. El galgo saltó, casi sin pensar. El líquido brilló en el vaso por un segundo. Mateo dijo algo inaudible. Su color cambió en un parpadeo. La respiración se hizo corta. Se llevó las manos al cuello con torpeza. «Alma», gritó el nombre del niño. El galgo pegó un ladrido desgarrado. Empezó a dar vueltas, arañando la puerta del cuarto con las patas delanteras. Botó una mesita pequeña con un golpe seco. Un frasco rodó y se rompió, esparciendo un olor químico más fuerte todavía. Mateo cayó hacia atrás como si una cuerda invisible lo empujara. Sus ojos perdieron el foco en un segundo. El galgo se lanzó sobre él sin mordidas. Se colocó entre la boca del niño y el vaso, como un escudo. Lamió la cara de Mateo, buscando respuesta. Su cuerpo vibraba de urgencia. Tiró de la manga de Alma con los dientes, reclamando ayuda. Era un perro que pedía auxilio con toda su fuerza. Alma sintió la sangre helarse en las venas. Sacudió la cabeza, incapaz de pensar con claridad. Llamó a los oficiales con la voz quebrada. Decía palabra tras palabra sin orden. El galgo seguía empujando, empapado de sudor y de saliva. El cuarto se llenó de objetos caídos, de cristales y papeles. Afuera, las voces del vecindario se acercaron como una marea curiosa. La puerta de la casa se abrió antes de que la ambulancia llegara. Ramírez y Herrera corrieron por el pasillo con pasos firmes. Sus botas golpearon la madera con resonancia urgente. Entraron y se encontraron con un caos que olía a químico y miedo. El galgo yacía junto a Mateo, con la mirada fija en un rincón de la habitación. Alma los miró con ojos suplicantes. Todo sucedía demasiado rápido para explicaciones. Herrera tardó un segundo y olfateó algo que nadie había descrito antes. Ramírez tomó a Mateo en brazos, mientras Herrera observaba el suelo, los muebles y el vaso roto. El galgo seguía protegiendo al niño, inmóvil y vigilante. Nadie pensó en sacrificarlo en ese momento. Nadie quería moverlo. Todo el aire en la habitación parecía contener una verdad que por fin estaba a punto de salir. Herrera se acercó en silencio, como si el cuarto tuviera un latido propio que él debía escuchar. Sus botas rozaron el suelo y el galgo no apartó la mirada del mismo rincón. Herrera respiró hondo y el aire le trajo un golpe ácido. Era un olor que quemaba la garganta. Cerró los ojos un segundo y volvió a abrirlos. Señaló con la barbilla hacia la mesita junto a la cama. Ramírez dejó de mirar al perro y siguió la dirección. Allí, junto a un vaso volcado, había un frasco pequeño con etiqueta borroneada. La tapa no encajaba bien. Un residuo brillante marcaba la mesa. Herrera tomó un guante del bolsillo. Su mano tembló apenas. Olfateó la cápsula con profesionalidad contenida. Pronunció una palabra que llenó la habitación: pesticida. El nombre fue una sentencia y una explicación a medias. Alma soltó un sonido ahogado. Mateos párpados seguían pálidos. El galgo permanecía inmóvil, presionando su cuerpo contra las piernas del niño, como si quisiera absorber el peligro con su propio pecho. Ramírez
se arrodilló para ver mejor la mesa. Su luz de linterna recortó la forma del frasco. Al fondo del trapo, un logo familiar emergió entre manchas. Era el mismo símbolo visto en la basura de la casa de Vega. La memoria de un informe anterior golpeó su experiencia. Conectó hechos con dedos rígidos y una certeza fría. Herrera llamó por radio con voz contenida y precisa. Solicitó ambulancia inmediata. Ordenó precaución para no tocar nada que comprometiera evidencias. Sus palabras eran cortas, medidas. Alma observaba sin comprender del todo. Cada movimiento del galgo parecía explicar lo que ella había entendido mal durante semanas. El hospital podía esperar, dijo Herrera, pero primero había que apuntar la cadena de responsabilidad. Ramírez señaló la ventana entreabierta. Corrientes de olor salían hacia el pasillo. Llegaron a la conclusión rápida y amarga. Alguien había dejado ese frasco cerca de la cama. Alguien había manipulado sustancias sin cuidar a los que vivían al lado. El apellido de Vega flotó en la habitación como una sombra inevitable. Herrera recogió el frasco con una pinza, lo selló en una bolsa plástica y lo guardó con manos que ya no temblaban. Para él, el gesto era más que procedimiento. Era una reparación mínima frente a un daño que estuvo a punto de ser irreversible. Los oficiales miraron entonces al galgo con otra luz. Ya no existía la sospecha en sus ojos. Había reconocimiento. Ramírez recordó los episodios anteriores, esos latidos nerviosos, esos empujones hacia la mesa, esa insistencia insoportable que en algún momento habían interpretado como peligro. Todo encajó con una claridad brutal. Herrera habló con tono casi reverente. Explicó cómo el olfato del perro detecta moléculas que los humanos no alcanzan a percibir. Habló de entrenamiento instintivo y de memoria olfativa. Dijo que un solo trazo químico puede guiar la conducta protectora de un animal que ha conocido el peligro en carne propia. El galgo había aprendido, no solo por instinto, sino por experiencia dolorosa. La ambulancia llegó con luces contenidas y movimientos urgentes. 2 paramédicos avanzaron por el pasillo con lentitud calculada. Vieron al niño inconsciente y al perro inmóvil. Uno de ellos dejó escapar una exclamación contenida al notar el frasco en manos de Herrera. Le ofrecieron a Alma una manta y le pidieron que contuviera su voz. Ramírez habló con la mujer y le explicó con frases cortas que el niño presentaba signos de intoxicación. Alma estuvo a punto de colapsar. El galgo lamió la mano de Mateo con delicadeza. Sus ojos no se apartaron del frasco sellado. Era como si vigilara la prueba de su propio acto de defensa. Mientras los paramédicos colocaban a Mateo en la camilla, Herrera tomó fotografías con su teléfono con manos firmes. Registró la posición del frasco, la mesa, la ropa del niño y la ventana entreabierta. Cada imagen sería prueba. Ramírez llamó a la central para informar y pidió explícitamente que se revisara la casa de Vega. No esperó a supuestos. Actuó. La decisión tuvo la temperatura de quien ve la lógica de un peligro y no puede permitirse postergar la respuesta. Alma subió al coche de la ambulancia con la cara empapada y la voz rota. Antes de cerrar la puerta, miró al galgo con algo parecido a una súplica. El perro se quedó quieto, con las orejas inclinadas hacia la puerta que se cerraba. Sus ojos derramaron una claridad que ninguna palabra podía contener. Los oficiales cerraron la puerta del cuarto, como si sellaran una escena que pediría explicaciones. El pasillo quedó en silencio, salvo por el eco de pasos lejanos y por el zumbido residual del olor químico. Herrera apoyó la bolsa con el frasco contra su pecho y miró al perro como quien agradece un favor que no supo pedir.
La ambulancia arrancó con sirena baja. Mateo iba dentro, frágil, protegido por manos expertas. Alma lloraba en voz baja. Ramírez y Herrera se quedaron en la puerta. Observaban la calle, la casa de Vega al fondo, la luz del día que ya no era la misma. El galgo siguió mirando en la dirección del vehículo que se alejaba. Había en su mirada algo que no era culpa ni agresión. Había una obligación cumplida. Herrera cerró los ojos un momento y pensó en todas las veces que la intuición animal fue ridiculizada. Prometió para sí que esa mirada ya no sería ignorada. Ordenó a Ramírez que hiciera el informe inicial y pidiera la inspección de la vivienda del vecino. Ramírez asintió, con la firmeza de quien ya no duda. La escena quedó suspendida en un silencio que pesaba. El galgo se echó junto a la cama vacía, los músculos tensos, la respiración larga. Afuera, la ambulancia se perdía entre edificios. Dentro, la evidencia hablaba por sí misma. Herrera pensó que la verdad había tardado demasiado en salir, pero al menos había llegado a tiempo para cambiar un destino. La noche prometía consecuencias. El animal, ahora visto con ojos humanos diferentes, seguía protegiendo el lugar con la misma fidelidad de siempre. La noche se partió en silencio cuando la ambulancia dejó el barrio atrás. En la sala de urgencias, la luz blanca parecía tener confesiones propias. Un médico limpió sus manos y dijo palabras que pesaron como verdad. Confirmaron intoxicación por exposición a pesticida cercano al lecho del niño. Describieron cómo pequeñas dosis podían deformar el ritmo del corazón. Que sin intervención, el desenlace habría sido otra historia de silencio. Mateo despertó horas después, con la mirada frágil y el pulso lento. Alma se dobló en la silla cuando el médico explicó la gravedad. Lloró en silencio, con manos que temblaban por culpa y alivio. La imagen del galgo, erguido junto a la cama vacía, la invadió entonces. Comprendió de golpe la intención que tantos juzgaron equivocada. Se dejó caer sobre el pasillo. Dejó que las lágrimas le dieran nombre. Pidió perdón al animal con voz rota y agradeció sin palabras. En el hospital, el galgo permanecía junto a la camilla, mirada inalterable. Sus ojos eran un mapa de insistencia y fidelidad antigua. Los oficiales volvieron a la calle con pruebas embaladas y silencio. En la casa de Vega hallaron recipientes mal etiquetados y un registro de quejas. Fotos antiguas mostraron al mismo galgo encadenado, rostro endurecido por miedo. Los vecinos hablaron en voz baja sobre tiempos donde Vega evitaba preguntas. Ramírez consultó expedientes y dejó escapar una confesión apenas audible. Admitió su error con la boca seca y los ojos húmedos. Herrera guardó silencio un instante y luego habló con calma firme. Recordó que escuchar a quienes no hablan salva vidas a veces. La policía presentó cargos por negligencia y maltrato evidenciado en las pruebas. Vega fue citado y la ciudad comenzó a entender la extensión del daño. En el pasillo del hospital, Alma pidió formalmente adoptar al galgo. Lo dijo con la voz más humilde que tuvo desde el inicio. Los oficiales se miraron y asintieron con gestos lentos de alivio. Ramírez tomó la correa y le dio al galgo una caricia temblorosa. Herrera sostuvo la evidencia en las manos y ofreció una mirada reconciliadora. El galgo olfateó a Alma con cautela y luego se dejó caer al lado. Mateo sonrió por primera vez desde la madrugada, sin fuerza pero eternamente claro. El animal se acomodó junto a la cama como si cargara la calma. La habitación olía a jabón limpio y a promesas que todavía se cumplían.
Alma apoyó la frente en la mano y contó lentamente su alivio. Ramírez exhaló y dijo que nunca subestimaría otra vez una mirada fiel. Herrera miró al galgo. Su silencio era ahora respeto y reconocimiento. En la cama, Mateo cerró los ojos con la paz de quien sueña. El galgo apoyó el hocico en la mano del niño y respiró quedo. La historia terminó sin estruendo, con reparaciones que tardaron, pero llegaron. Que estas palabras, si tocan su corazón, sean compañía en próximas historias.